pasado un mes desde la segunda vuelta presidencial que dejó a Pedro Castillo como ganador en el conteo total de votos, pero todavía no han logrado proclamar a su nuevo presidente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sido tan lento todo este proceso? Queremos profundizar sobre los distintos alcances de este tema junto a Carlos Escafia, analista internacional, gerente de Imaginación Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Soledad? Un agrado, como siempre. Carlos, todavía no hay ganador oficial, si bien sabemos que Pedro Castillo fue que se impuso ahí por una diferencia muy estrecha. ¿Por qué ha demorado tanto el órgano electoral en poder resolver este pedido de nulidad que había presentado Keiko Fujimori? Un poco de contexto para que nos vayamos situando en lo que está pasando ahora en Perú. Por supuesto, Soledad. Mira, lo importante es señalar acá que quien resuelve y tiene la última palabra en esta justa electoral, hay que decirlo, se ha extendido exactamente. Hoy se cumple un mes de que Perú no tenga presidente electo y en concreto que el Jurado Nacional de Elecciones, el ente encargado de proclamar, aún no se pronuncia al respecto, es básicamente por que se encuentra resolviendo el número de pedidos de nulidad de actas presentado en concreto por el partido Fuerza Popular, cuya lideresa es la señora Keiko Fujimori. En la actual situación en este minuto, en términos políticos y económicos, hay que decirlo, es de incertidumbre concreta, incertidumbre que se hace manifiesta no solamente en los ámbitos que te he mencionado, sino además respecto en el peruano de a pie. Y es que básicamente esta incertidumbre se genera dado que quienes votaron por Keiko Fujimori necesitan tener una respuesta en relación a las solicitudes de actas de nulidad y revisión también que se habrían interpuesto ante este organismo por eventuales irregularidades. Un tema no menor es que, y tú me hablabas de este contexto, es que más allá de la discusión por las décimas, hay que decirlo así, que terminarán por proclamar al próximo presidente o presidenta, es la atención que debe estar puesta sobre la fractura social expuesta, cuyo dolor se intensifica con discursos que no suman, como aquellos que siguen ninguneando, que ofenden, que miran en menos con rancios aires de superioridad virreinal. Por tanto, el próximo presidente del Perú, que asume el próximo 28 de julio, debe entender que se enfrenta a una sociedad fracturada y entender también que esta es una sociedad pluricultural, muy diversa, con esta pluriculturalidad que te señalaba que llegó para quedarse. Por lo tanto, uno de los principales retos que debe tener el próximo presidente o presidenta del Perú deberá ser volver a unir a los peruanos, colocarlos al centro, fortalecer la generación de identidad nacional a través de un gobierno de unidad que tenga como objetivo claramente, Soledad, de apostar por acciones que contribuyan a la generación de paz social, que en este minuto es el elemento de mayor criticidad, diría yo. Sí. Además tienes un COVID que no da tregua, por otro lado, y una economía resquebrajada. Sí, Carlos, y si uno cuando desde acá ve lo que está pasando en Perú, uno puede intuir que ese objetivo de lograr paz social se va a ver bastante difícil para quien resulte ganador. Ahora, Carlos, respecto a estas acusaciones de fraude que está tratando de instalar la candidata Fujimori, ahí lo que han dicho los organismos internacionales que actuaron como observadores en esta elección es que no tiene asidero. Sin embargo, también leía del papel que están jugando los llamados poderes fácticos, podríamos decir, las élites políticas, económicas, también se ha hablado ahí de los medios de comunicación. ¿Qué rol han jugado esos actores a la hora de darle voz o no a estas acusaciones que está haciendo Keiko Fujimori y cómo eso puede perjudicar la estabilidad de la democracia en Perú? Mira, hay que decirlo acá, la postura, y hago la diferencia acá de los grupos económicos peruanos, han sido de espectadores, con una postura también bastante cauta, y de hecho en algún momento han señalado algunas figuras como líderes, incluso vinculados a la actividad minera, que no necesariamente la actual situación debe seguir dilatándose por el bienestar del Perú, por el bienestar de la democracia.
Sin embargo, y en paralelo a esas afirmaciones, Soledad, lo que han solicitado es que el siguiente gobierno, y eventualmente lo más probable es que el profesor Pedro Castillo asuma el Perú del Bicentenario durante el periodo 2021-2026, entregue señales concretas, claras, precisas, de certidumbre política, certidumbre económica, certidumbre jurídica. En concreto, Soledad, reglas de juego para un país que se ha constituido en los últimos 20 años como uno de los principales destinos de inversión, con un crecimiento económico del 5% en promedio y una inflación de 2,3%. No obstante, esta incertidumbre política que ha vivido el Perú y este fraccionamiento social, fíjate que le comienza a pasar la cuenta. Ya se mostraba la última medición del Banco Central que la inflación se habría disparado en casi por un punto encima de lo señalado por el Banco Central de Reserva. A propósito de ello, debo decirte también de que el profesor Pedro Castillo ha invitado al actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, un funcionario de talla internacional, para que siga conduciendo los destinos de la política monetaria del Perú, y lo cual ha generado una tranquilidad importante, y de hecho se vio reflejada dicha invitación en que el dólar no siguió creciendo. El dólar en algún minuto llegó a estar incluso pasó la barrera de los 4 soles, hoy está en 3 soles 85 en promedio. Yo te hablaba de los líderes económicos, pero por otro lado tenemos a la sociedad civil, y la sociedad civil, reitero, Soledad, se encuentra expectante, se encuentra vigilante, pero se encuentra polarizada. Y eso no es bueno para nada. Nosotros en Chile lo hemos vivido, y Perú, la verdad de las cosas, que no está para mantener una sociedad polarizada, pero sobre todo además con las diferencias que el profesor Pedro Castillo ha sabido recoger en su discurso. Ahora, Carlos, para ir cerrando, ¿hay claridad de qué es lo que vendría en adelante si es que de aquí al 28 de julio no se proclama un ganador oficial, o no hay posibilidad de que eso ocurra? Mira, Soledad, yo creo que la próxima semana, el 15, 16 o tal vez unos días antes, Perú ya va a tener presidente o presidenta. Esto no puede seguir dilatándose. De hecho, te cuento que en los años que yo llevo en Perú, hace 20 años, nunca se había visto que la proclamación en una segunda vuelta se dilatara tanto. Por eso creo yo que antes del 15 de julio los peruanos ya van a tener presidenta o presidente, pero lo complejo de eso es que la transición, el siguiente gobierno asume el 28 de julio. Entonces, si es que en efecto la próxima semana hay presidente en el Perú, la transición va a ser muy breve, de 2 semanas, y además proveniente, Soledad, de un gobierno de transición y emergencia, tal como se ha denominado el actual presidente Sagasti, que lleva 8 meses sentado en la silla de Pizarro. Entonces, genera, como te vuelvo a decir, esta sensación de incertidumbre inicial. No solamente se ve manifiesta en la espera de los resultados, sino además en el cómo. Y esa es la gran pregunta que se le traslada al profesor Castillo. Ha dicho que ya tendría el gabinete relativamente listo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál va a ser la postura? ¿Cuál va a ser la posición que va a tener, por ejemplo, con los medios de comunicación? Se hablaba hace unos días de que el Consejo de la Prensa Peruana mostraba su preocupación por las recientes posiciones del Partido Perú Libre, partido que alberga al profesor Castillo, respecto de libertades de expresión y de prensa en el país. Sí, Carlos, nos vamos a mantener ahí expectantes respecto a lo que vaya a pasar de aquí hasta el 15 de julio, que también fue lo que se está ahí comentando como el ultimátum para dar a conocer cuál va a ser el resultado y a lo que se venga de ahora en adelante. Muchas gracias, como siempre, por haber conversado con nosotros. Que estés muy bien. Un agrado, Soledad, que tengas buena tarde. Igual, chao.